Amén. Números capítulo 19, voy a leer desde el versículo 16. Y dice la palabra de Dios en Números capítulo 19, versículo 16. Leo en la nueva versión internacional. Dice: quien al pasar por un campo toque el cadáver de alguien que haya sido asesinado o que haya muerto de muerte natural, o toque huesos humanos o un sepulcro, quedará impuro 7 días. Esto es un poquito de la ley. Continúa en el versículo 17, dice: para purificar a la persona que quedó impura. Repite conmigo: purificación. Para purificar a la persona que quedó impura, en una vasija se pondrá un poco de la ceniza. Alguien que diga conmigo: ceniza. La ceniza del sacrificio expiatorio, y se le echará agua fresca. Ahora que digan agua. Después de eso, alguien ritualmente puro tomará hisopo, lo mojará en el agua y rociará la tienda y todos sus utensilios y a todos los que estén allí. Alguien que diga conmigo: proceso. También se rociará al que haya tocado los huesos humanos, el sepulcro o el cadáver de alguien que haya sido asesinado o que haya muerto de muerte natural. El hombre ritualmente puro rociará a la persona impura los días 3º y 7º. Al 7º día purificará a la persona impura, la cual lavará sus vestidos y se bañará. Así quedará purificada al anochecer. Pero, en el versículo 20, termino con dice: pero si la persona impura no se purifica, será eliminada de la comunidad por haber contaminado el santuario del Señor. Tal persona habrá quedado impura por no haber recibido las aguas de purificación. Esto es un texto pesadito, ¿verdad? Un poquito de ley. Hoy vamos a estar predicando bajo el tema, y este tema yo quiero que tú se lo preguntes a la persona que está al lado tuyo. El título de este mensaje, pregúntale: ¿te ensuciarías las manos? ¿Te ensuciarías las manos? Vamos a orar por la palabra. Cierren sus ojos. Padre, te damos gracias. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que seas tú ministrando a través de tu palabra, que tú nos des revelación, que nos des entendimiento y que nos des aplicación práctica para nuestras vidas en el día de hoy. Y la iglesia de Jesucristo dice: amén, amén. Gracias te damos. Se pueden sentar. Te ensuciarías las manos. La ley establecía un protocolo bastante rígido y bastante estricto para aquellas personas que tuvieran contacto con la muerte, aquellas personas que tuvieran contacto con algún cadáver, haya sido por una persona que se haya asesinado o una persona que haya muerto por muerte natural. Estos son temas un poquito pesaditos para un domingo en la mañana, ¿verdad? Pero entonces esto creaba un pretexto en el pueblo de Dios de que Dios es un Dios de vida y no un Dios de muerte. Y hay unas consecuencias para todo aquel que entre en contacto con la muerte. Y lo establecía de una manera bastante gráfica, con un protocolo bastante estricto sobre qué hacer con una persona que entrara en contacto con la muerte. Y hay diferentes niveles de contacto con la muerte. Hay diferentes niveles. Por ejemplo, las personas que tocaran muerte por error. Personas que a lo mejor encontraron una persona moribunda en el camino, y a lo mejor, como el buen samaritano que lo vio moribundo y se paró a ayudarlo, y a lo mejor se le murió allí mientras le daba esos primeros auxilios, mientras trataba de rescatar a esa persona, y esa persona a lo mejor se le murió allí de frente. O que a lo mejor encontraste un cadáver y dijiste: déjame enterrarlo porque no voy a dejar este cadáver aquí así. Y entonces no es que yo quiera tocar a una persona muerta, pero fue algo que me tuvo que pasar. Si algún familiar en mi casa se muere y yo entonces estoy con esta persona en mi casa, pues ¿qué yo voy a hacer? Yo no voy a dejar el cadáver allí, ¿verdad? Tengo que hacer algo. Y para algunos esto podría ser bien desagradable hablar de este tema, ¿verdad? Estamos hablando de cosas muertas. Las cosas muertas cogen olor. Las cosas muertas apestan. Las cosas muertas cobran un aspecto difícil de mirar, cobran un aspecto que hay manchas de muerte, ¿verdad?
Hay marchas, hay marcas de muerte en los cadáveres. Cuando tú miras, ahora mismo que están de moda las películas de los zombies, ¿verdad? Y tú miras estas imágenes y son imágenes morbosas, son imágenes un poco grotescas porque es como si tuviera úlceras por todo el cuerpo, es como se pudre. Y es desagradable el olor a la muerte, es desagradable el sabor a la muerte, es desagradable verlo, las manchas aquí. ¿Y cómo uno sabe si ha tocado algo muerto? Porque rápido como que me dan ganas de lavarme. Cuando yo he tocado, he tenido que recoger animales muertos, he tenido mascotas que se me han muerto. Y cuando uno atiende el cuerpo muerto, la primera impresión cuando uno termina de manejar el asunto es: yo necesito darme un buen baño. Yo necesito darme un buen baño. Y hay diferentes niveles de contacto con la muerte y aplica en nuestra vida cotidiana también. Hay cosas con las cuales uno entra en contacto que rápido después que uno termina de entrar en contacto con esa cosa, a uno le dan ganas de lavarse. Conversaciones que uno tiene con personas que después uno queda como sucio. Podríamos quedar sucios tal vez por el tipo de conversación que se tuvo con la persona, que a lo mejor nos hablamos tan y tan estrujados, a lo mejor nos faltamos tanto el respeto, que yo siento como que necesito lavarme por esta discusión que yo acabo de tener con esta persona, porque estoy tratando de bregar con esta persona, pero no logro nada con ella, y es una situación estancada, es una situación que apesta ya. Hay relaciones que apestan ya, ¿verdad? Hay relaciones que uno trata de empujarla y de empujarla y de empujarla, pero el amor murió ya. El amor murió. Y ya lo que queda de la relación posiblemente apesta. Y cada vez que yo entro en contacto con esta persona, realmente no es un buen aliento el que llega a mi vida, sino: ay, ya viene este otra vez. ¿Te ha pasado? Ay, ya viene este otra vez. Ay, ya viene esta otra vez. Hay una relación muerta allí, hay algo que yo necesito lavarme después de tener contacto con esto. Hay lugares que uno puede frecuentar que posiblemente cuando sales de ese lugar tú dices: ay, a lo mejor no por la pintura del edificio, sino por el contenido, por lo que ocurre allá adentro. Que uno entra y a lo mejor de las actividades que ocurren allá adentro me contamina. Hay un olor diferente, hay una esencia diferente en este lugar. Y al entrar en contacto, al practicar de lo que se practica en ese lugar, al otro día yo me siento sucio. Al otro día yo me siento que me tengo que lavar. Así nos pasa. Así nos pasa. Lo que es peligroso es que hay algunas personas que entran tanto en contacto con lugares y con personas con olor y con aspecto de muerte que se acostumbran. Se vuelve como una tradición ya en su vida, se vuelve en una práctica ya en su vida. Y la palabra de Dios nos trae un ejemplo bien gráfico en Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, desde el versículo 26, habla acerca del hombre gadareno, que lo encontraron allí. Dice la palabra en Lucas 8, 26, dice: y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, él, hablando de Cristo, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Hay contacto que nosotros tenemos con la muerte por error, por casualidad, pero hay contacto que si nosotros nos acostumbramos tanto se vuelve parte de nosotros, y hay gente que llega a habitar en lugares de tinieblas, hay gente que llega a habitar, a rodearse de relaciones muertas, relaciones y situaciones estancadas. Lo que los mueve en la vida no es vida propia, sino que es la muerte que los estanca. Gente que habita en sepulcros, gente que habita en sepulcros como este varón aquí, tan acostumbrado ya al olor, tan acostumbrado ya a la muerte. Él no habitaba en una casa, sino que él habitaba en ese lugar de muerte.
dice el versículo 28, al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque es que la muerte reconoce la presencia de Cristo. Porque es que en la oscuridad, en cuanto tú entras y prendes una luz, crea un impacto allí en la atmósfera. Y es donde reinan las tinieblas. En cuanto llega la presencia de Jesús, Jesús tiene que reconocer que delante de ti lo que hay es algo que te reprende, lo que hay es algo que te sujeta. Porque la muerte está sujeta a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ay, santo Dios. Como Jesús, hay personas dispuestas a tocar la muerte. Jesús llegó a este lugar dispuesto a atravesar un lugar de sepulcro, dispuesto a meterle manos, dispuesto a tener contacto con este hombre que habitaba en un lugar de muerte. Y así como Jesús, hay personas que estamos dispuestos a tocar la muerte, pero con otro enfoque. No con un enfoque de practicar lo que se practica en el ambiente muerto, sino con un enfoque de transformar, con un enfoque de restaurar, con un enfoque de iluminar, de encender la lámpara de Cristo en un lugar de tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Hay personas que están dispuestas al servicio, a servir. Y aquí en el 2018 contemporáneo nosotros vemos que hay personas que están dispuestas a tener este tipo de contacto. Personas que trabajan en la morgue, personas que trabajan en funerarias, personas que incluso doctores y enfermeros que saben que en algún momento pueden entrar en contacto con muerte. Pero son personas que están dispuestas a meterle mano al asunto, no por practicar lo que se practica allí, sino por ayudar, Amén. Así que hay personas que tienen contacto con la muerte por error, y hay personas que tienen contacto con la muerte por el deber. Alguien que diga conmigo: yo tengo el deber. Yo tengo el deber. Hoy vamos a hablar acerca de cómo Dios nos llama a nosotros a ensuciarnos las manos. A ensuciarnos las manos con el asunto. Y esto es ley en el Antiguo Testamento, pero aún en el Antiguo Testamento nosotros vemos ejemplos de hombres que estuvieron dispuestos a tener contacto con cuerpos muertos. Tenemos a un profeta, Eliseo, que estuvo dispuesto a resucitar al hijo de la viuda de Sarepta. Vamos a llegar hasta allí ya mismo. Pero primero vamos a hablar acerca del proceso de la purificación. Quiero enseñar un poquito acerca de esto para establecer un fundamento para el resto del mensaje. Porque hay un proceso de purificación que fue presentado, que fue revelado a través de la ley en el Antiguo Testamento. Lo encontramos, lo leímos ahorita y estamos en Números capítulo 19. Números capítulo 19, versículo 17. Dice: para purificar a la persona que quedó impura, en una vasija se pondrá un poco de la ceniza del sacrificio expiatorio y se le echará agua fresca. Así que vamos a hablar de la ceniza y vamos a hablar del agua. Esta ceniza no era una ceniza de fogata, no era una ceniza de madera puesta o de leña y alrededor había gente quemando hot dog o marshmallows. No, esto era, qué rico, ¿verdad? Los marshmallows allí en la fogata. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de un proceso diferente. Era la ceniza de la expiación. Era la ceniza, y lo describe al principio de ese capítulo, que los invito a que lo busquen, porque tiene unos parámetros y unos procesos que son específicos. La ceniza no era ceniza de madera, sino que en el versículo 2 dice: el siguiente estatuto forma parte de la ley que yo, el Señor, he promulgado. Los israelitas traerán una vaca de piel rojiza, sin defecto, y que nunca haya llevado yugo. Y esto es poderoso porque la palabra de principio a fin señala hacia Cristo. La palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, señala hacia Cristo. La vaca era roja, que representa el pecado. Pero la vaca no, el color que está resaltando en esta vaca no es el color interior de su sangre, sino es el color exterior que tiene por fuera. Porque Cristo no tenía pecado por dentro,
sino que Cristo en la cruz cargó el pecado exteriormente. Todo el peso del pecado Él la llevó en la cruz del Calvario, el pecado tuyo y el pecado mío. ¿Y cuánto le dan gloria a Dios de que yo no tengo que llevar el peso de la consecuencia de mi pecado, sino que hubo uno que llevó el peso completo de la consecuencia? Todo el precio lo pagó Él en la cruz del Calvario por mí. Yo soy libre de esa culpa. ¿Habrá alguien aquí que sea libre de la culpa? Amén. Gracias te damos, Señor. Dice la palabra que esta vaca tenía que ser sin defecto, así como Cristo fue sin defecto. Él fue hallado sin pecado, sin pecado. Dice que nunca haya llevado yugo. Esta vaca era una vaca especial que no se podía usar para propósitos seculares. No podía llevar yugo. O sea que no se podía usar ni para parir, ni para trabajar, ni para alar. No se le podía poner yugo, no se podía utilizar para usos profanos. Asimismo, esto habla de la consagración de nuestro Señor Jesucristo. Así como Cristo fue consagrado desde el principio, así como Cristo vivió en santidad de principio a fin, así como Cristo desde que era niño, los papás de momento se les perdió el muchachito y estuvieron un par de días buscándolo porque ellos se fueron, y cuando se dieron cuenta, ¿dónde está Jesús? Ellos regresaron y encontraron al muchachito predicando en el templo. Esto era un hombre que desde el principio de su vida, él sabía que su vida no podía ser usada para propósitos seculares ni para propósitos profanos. Él sabía desde el principio. Por eso yo creo que nosotros debemos criar a los niños en sus caminos, que desde el principio nosotros les dejemos saber que sus vidas no son para usos profanos en la vida. Sus vidas son para ser consagradas al Señor, para una vida de propósito. Amén, amén. El versículo 5 dice: hará también que la vaca sea incinerada en su presencia. Se quemará la piel, la carne y la sangre. Aquí y dice que hasta el excremento. Dice que era un proceso bien diferente a lo que seríamos nosotros alrededor de una fogata quemando los marshmallows en lo que se consume esa leña para entonces usar la ceniza. No. La ceniza que se utilizaba para lavar a las personas que habían entrado en esta impureza era la ceniza de estas vacas después de haber sido incinerada. Incinerada. Esta es la ceniza. Y te tengo que preguntar, ¿te ensuciarías las manos? ¿Te ensuciarías las manos? Por ahí uno que dijo que no. Aprecio tu sinceridad, porque es que no todo el mundo está dispuesto, ¿verdad? Ese es el mensaje que quiero traer hoy. Que nosotros necesitamos evaluar nuestro nivel de disposición. Porque no todo el mundo está dispuesto ahora mismo, pero eso no significa que mañana no lo estés. Porque lo que determina la disposición es una decisión. Yo me voy a disponer a esto. Yo me voy a disponer a esto. ¿Podemos profundizar un chispito más? Hablamos aquí de que para purificar el contacto con la muerte, es irónico, ¿verdad? Que para purificar el contacto que haya tenido alguien con la muerte, el remedio es contacto con algo muerto también. El elemento que hace la diferencia, porque no estamos hablando de tocar un cadáver y que yo voy a remediar el haber tocado algo muerto, no lo voy a remediar con tocar otra cosa muerta que sea de igual manera, sino que el elemento que hace la diferencia es la palabra sacrificio. 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 No es que yo voy a entrar en contacto con algo muerto y para tratar de remediar esa falla o ese pecado voy a cometer otro, sino que yo voy a entrar en contacto con algo que se sacrificó para la expiación de la falla. Amén. Amén. Toda la palabra señala hacia Cristo. Mateo capítulo 26. Les voy a leer Mateo capítulo 26, versículo 28. Dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Es el mismo principio de sacrificio. Mateo 26, 28.
es el mismo principio de sacrificio. Es que para nosotros, luego de haber tenido contacto con la muerte en el mundo, para nosotros remediar nuestro contacto con la muerte en el mundo, nosotros tenemos que tener contacto también con algo muerto, pero no es algo muerto que es igual a lo que yo toqué en el pecado, sino que es algo que se sacrificó. Y Cristo a nosotros nos ofrece un nuevo pacto. Él derramó su sangre, ay santo Dios, para la remisión de los pecados. Él se sometió a un sacrificio. Toda la palabra señala hacia Cristo. Y nosotros estamos viendo aquí un paralelismo entre lo que está estableciendo la ley en Números 19 y lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Gloria a Dios por eso, porque yo no sé, pero a ti nadie te dijo, que yo sepa, nadie te dijo que hoy tú tenías que traer una vaca. Nadie te dijo que hoy tú tenías que traer un cordero. Y no te pongas ropa muy bonita porque la vamos a degollar. Vamos a hacer un poquito de reguero en el templo. Gloria a Dios por eso, que nosotros somos libres de la ley y entramos en un nuevo pacto. En un nuevo pacto. Alguien que diga a mí conmigo, un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Hablamos de la ceniza y hablamos de la agua. Del agua. Agua fresca. También se le llamaba agua de purificación. Amén. Juan capítulo 7. Juan capítulo 7. Versículo 37. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cristo es nuestra agua fresca en el día de hoy, que nosotros utilizamos para lavar nuestras vidas. Para lavar nuestras vidas. Es la combinación entre el sacrificio de Cristo y el poder del Espíritu Santo. Cuando hablamos del agua de Dios, estamos hablando del fluir, del río de Dios. Cuando hablamos de lo que brota desde nuestro interior, es la misma presencia del Espíritu Santo. Amén. Y esto es poderoso, porque la ley provee para una purificación exterior, pero el Evangelio provee para una purificación interior. La ley lo que establecía era que vamos a hacer aquí un fanguito entre la ceniza y un poco de agua, y con esto te la vamos a rociar por encima, y esto es un proceso que es superficial. La ley proveía un método para una purificación exterior que sí, definitivamente tenía unas implicaciones espirituales. Pero Cristo lo recibimos por fe, y fe es un aspecto interior. Aquí yo no tengo tanta tentación de entrar en ritualismos, porque reprendo el diablo por la religiosidad que se ha tratado de meter en la iglesia a través de las generaciones, aún estando en el Evangelio, aún bajo el nuevo pacto, aún estando bajo la gracia de Cristo. Y se infiltran estas prácticas religiosas que entran a las personas en unos rituales, y piensan que con los rituales están agradando a Dios, pero por dentro son igual de sepulcros blanqueados que los fariseos que practicaban esta ley sin el entendimiento. Pero Cristo lo que provee para nosotros es un proceso que nosotros no lo vamos a practicar buscando elementos físicos exteriores, sino que yo tengo que analizarlo. Y por eso yo te traigo los versículos en la mañana de hoy, porque esto es algo que yo necesito analizarlo, esto es algo que yo necesito entenderlo, y esto es algo que yo tengo que pasar de mis pensamientos a mi corazón para recibirlo por fe. Para recibirlo por fe. Hay gente que lleva décadas en la iglesia y todavía no entienden el sacrificio de Cristo. Es importante que nosotros tengamos este fundamento para nosotros poder entender realmente qué es lo que Cristo hizo. Él dijo que yo no he venido para abolir la ley, yo no vine para eliminarla, yo vine para cumplirla. Yo vine para cumplirla, para eliminar entonces estas prácticas que se han convertido en religión para ustedes, y para conectarlos a ustedes a través de una relación con el Padre. Una relación sincera, una relación directa, una relación cercana. Gracias te damos, Señor. Hablamos del proceso de la purificación. El proceso de la purificación ahora, nosotros bajo el nuevo pacto, es un proceso interior. Es un proceso interior que cuando yo recibo, cuando aquí se declara la sangre de Cristo en el culto, que tú puedas entender lo que está ocurriendo aquí. Es una sangre que lava, es una sangre que quita el pecado del mundo,
quita el pecado del mundo. Amén. Así que ahora vamos a hablar de por qué alguien quisiera ensuciarse las manos. ¿Por qué alguien quisiera ensuciarse las manos? Estos son procesos. Hablamos ahorita de que hay personas que entran en contacto por error. Hoy nos vamos a enfocar en la segunda opción que les ofrecí, que es por el deber. El deber. Yo tengo el deber. Yo tengo el deber. Yo tengo el deber. Y mencionamos el ejemplo del profeta Elías. Creo que ahorita dije Eliseo, pero es Elías. Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 18. ¿Esto está ayudando a alguien en la mañana de hoy? Amén. Amén. Estamos profundizando un poquito aquí en doctrina, pero te lo voy a traer a una aplicación práctica ahora. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 18. Esto es Antiguo Testamento. Vamos a discutir un ejemplo del Antiguo Testamento y después vamos a llevarlo al Nuevo Testamento para cerrar. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 18. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Esta fue la viuda que recibió la presencia del profeta en su casa, le abrió las puertas. El profeta le dijo: dame algo de comer. Ella le dio algo de comer teniendo muy poco y ella experimentó un milagro, y después de haber experimentado un milagro se le muere su hijo. Sí. ¿Por qué yo comencé en este pacto contigo? ¿Por qué yo te dejé entrar a mi casa? Si al principio, durante mi primera temporada contigo, conocida como el primer amor en la Biblia, hay gente que el primer amor les dura muy poco porque rápido empiezan las pruebas y las tribulaciones. Y yo acabo de comenzar en mi relación contigo, Jesús, y ¿cómo es posible que ya yo esté enfrentando tantas batallas en mi casa? Cosas que de momento se están muriendo en mi casa, cosas que se están muriendo en mi vida. ¿Y cómo es posible? Tú no me dijiste que tú viniste a darme vida y vida en abundancia. ¿Qué pasó? Y ella le reclama al profeta: tú has venido a recordarme mis iniquidades. ¿Por qué? Porque ella se sintió culpable. De momento ella quedó redarguida ante la presencia santa del Espíritu de Dios que estaba en el profeta delante de ella. Y ella pensó: estas son consecuencias de cosas que yo he hecho. Tú has venido a recordarme. ¿Cómo es posible que de momento hasta se me muere mi hijo? Ay, santo. Ay, santo. En el versículo 19, él le dijo: dame acá tu hijo. El texto no nos describe la expresión del profeta, pero yo me lo imagino como asustado. Yo me lo imagino como que: Padre, pero si tú me dijiste que viniera aquí, tú me dijiste que aquí me ibas a alimentar, tú me dijiste que había una mujer que me estaba esperando. ¿Cómo es posible que cuando tú me traes a este lugar, en vez de traer bendición, yo he traído una maldición? ¿Qué es lo que pasa? Y le dice: dámelo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo. Ahí vemos la pasión del profeta. Ahí vemos la pasión que no fue que lo atacó. Ay, dame guantes. ¿Tú tienes guantes? ¿Tú tienes guantes de esos que se usan para fregar? Tú me traes los guantes, yo me los pongo y entonces yo toco el nene tuyo. No. Y a veces nos queremos poner así tan delicados, ¿verdad? Con las cosas. Pero él no fue así. Él tenía una pasión genuina, él tenía un deseo genuino de hacer algo. Él estaba dispuesto a ensuciarse las manos. Él estaba dispuesto a cometer una infracción a la ley en ese momento. Él dijo: espérate, yo tengo que hacer algo. Dame acá a tu hijo. Y lo agarró y se lo echó en el regazo. Se lo pegó. Se pegó un niño muerto. Y estaba en la ley. Esto es Antiguo Testamento. Esto era un profeta del pueblo de Israel que conocía la ley. Conocía que estaba entrando en una infracción. Conocía que él se estaba ensuciando. Conocía que ahora, desde el momento en que él tocó ese cadáver, él se convirtió en una persona impura. Una persona impura. Se lo echó. Porque él tenía el deber de hacer algo. Se lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba. ¡Ay, santo! Lo llevó a su lugar de intimidad. El servicio que él le estaba ofreciendo a esta persona en necesidad, él lo convirtió en algo personal. A mí me importa tanto esto que yo te voy a dar acceso a mi vida personal. Yo te voy a dar mi número de teléfono.
Hay personas que nosotros no nos atrevemos ni darles nuestro número de teléfono. Hay personas que nosotros no nos atrevemos a abrirle las puertas de nuestras casas, porque decimos, ay, fulano que está tan mal. Ay, fulano que está tan mal. Pero es que si tú pudieras entender que mayor es el que está contigo que aquel que está contra ti. Mayor es el poder de aquel que está contigo. Puede ser un hombre que esté atado a las drogas. Puede ser un hombre que esté con tantas ataduras por dentro. Puede ser una persona que esté podrida por dentro de verdad, a causa de tantas ataduras, a causa de tantos problemas, depresiones, ansiedad, esquizofrenia. Puede tener lo que tenga. Pero entonces nosotros preferimos pensar, ay no, yo no voy a entrar en contacto con esto porque no me voy a contaminar, porque es que es tanta la influencia. Menospreciando el poder del Dios Todopoderoso que tenemos adentro de nosotros, sin reconocer que la solución del problema que tiene esta persona, la solución la tengo yo. Pero si nosotros tenemos una pasión real, si nosotros realmente estamos dispuestos a ensuciarnos las manos con el asunto, no, yo voy a hacer de esto algo personal. Aquí tenemos un varón que está montando jóvenes en su carro para traerlos a la iglesia. Jóvenes con montones de problemas, jóvenes que tienen situaciones, jóvenes que están en pecado, jóvenes que tienen necesidad. Es de eso mismo es lo que estamos hablando. Que yo pueda abrirle mi corazón a la gente. Ay, santo Dios. Ay, mira, lo puso un poquito más personal todavía. Lo llevó a su aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Ay, esto es cercanía. Esto era un hombre que estaba dispuesto a ensuciarse las manos. Porque la ley establecía que hasta la casa de esa persona había que rociarla con esa ceniza y esa agua. La casa quedaba impura. Y este hombre estaba llevando la impureza hasta lo más íntimo de su habitación. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Le reclamó. Él clamó con un reclamo. Pero si yo estoy aquí, si tú me mandaste aquí y tú le pusiste en el corazón de esta mujer que me ayudara, ¿cómo es posible? No, Señor, tú tienes que hacer algo. Tú tienes que hacer algo. Y se tendió sobre el niño 3 veces. Ay, se tendió sobre el niño 3 veces. Se acostó sobre él. No una vez. ¿Sabes que hay veces que hay que volver a orar? Hay veces que nosotros le damos una oportunidad a la persona y la ayudamos. Y si a la primera oportunidad que le damos, si la persona no reacciona y si la persona no cambia, la descartamos. Él volvió una segunda vez. Él le dio esa primera oportunidad. Él le abrió las puertas para llevar a esa persona muerta. La llevó hasta lo más íntimo. Le dio espacio, le dio confianza. Se tendió sobre él. Primera oportunidad. A la primera que se tendió sobre él, orando, no reaccionó. ¿Qué voy a hacer? ¿Se lo devuelvo a la mamá? Discúlpame, no pude hacer nada. Y así le decimos a la gente también: discúlpame, no pude hacer nada contigo. No pude lograr lo que yo esperaba contigo. No pude hacerlo. Como no cumpliste mis expectativas a la primera, te despido, te descarto, te suelto. Pero él volvió una segunda vez. Y a la segunda tampoco reaccionó. Ay, aquí tú estás probando ya mi paciencia, Señor. Aquí tú estás probando mi fe, Señor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si tú... El profeta había acabado de hacer un milagro de multiplicación. O sea, yo conozco tu poder sobrenatural, Señor. ¿Qué es lo que pasa? Que esto no está funcionando. ¿Qué es lo que pasa? A la segunda, yo me lo imagino ya medio sudando. Ay, tú tienes que hacer algo, Señor. Tú tienes que hacer algo. Y se le tendió una tercera vez al joven. Ay, Padre. Y clamó a Jehová.
y le dijo: te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Ay. Y aquí nos revela la naturaleza del problema de muerte, porque hay gente que caminan como los zombies, muertos en vida. Se desconectan de su alma, se desconectan de su esencia. El alma habla de la voluntad. Y entonces lo que decía el apóstol Pablo en las cartas, que él decía: lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. La diferencia es que el apóstol Pablo tenía una relación activa con el Espíritu Santo y él aprendió a sujetar su voluntad, pero él reconoció que hay un problema aquí. Hay una lucha entre mi carne y mi espíritu. Y hay veces que si nosotros no estamos bien pendientes, y esto no es un problema allá afuera, esto es un problema aquí, esto es un problema que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, que en un momento dado comenzamos a tomar decisiones, comenzamos a alejarnos de nuestra esencia poquito a poco, comenzamos a hablar con personas que ejercen una influencia negativa sobre nosotros y nos dejamos influenciar. Visitamos lugares que ejercen influencia negativa sobre nosotros y nos dejamos influir. Y poquito a poco nos vamos distanciando de la persona que realmente yo soy. Por eso la oración en muchas ocasiones no es: Señor, cambia su corazón, es: Señor, devuélvele su alma. Lleva a esta persona a que vuelva a ser quien tú diseñaste para que fuera. Devuélvele el alma a esta persona, devuélvele, recuérdale la persona que es. Recuérdale la buena persona que es. Recuérdale los dones y los talentos que has puesto en él. Recuérdale las buenas cualidades que tiene. Recuérdale y devuélvele el alma, Señor. Ay, santo. Ay, santo Dios. Y Jehová oyó la voz de Elías en el versículo 22. Y el alma del niño volvió a él y revivió. Ay, esto es poderoso. Tomando luego Elías al niño, ahora sí lo tomó. Ahora sí lo tomó para devolvérselo a la mamá. Lo trajo al aposento de la casa y lo dio a su madre y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. ¿Cuánto le dan gloria a Cristo por la obra de restauración que Dios puede hacer en el alma de la gente? En mi alma, en el alma de la gente que me rodea, que Dios pueda hacer algo poderoso y restaurar una vida completamente. Ay, gloria a Dios. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. La obra de restauración, cuando él estuvo dispuesto a ensuciarse las manos para meterle mano al problema que había, la obra de restauración fue lo que le dio autoridad delante de esta mujer. Porque la mujer, mientras tanto, ella todavía dudaba. De seguro que este profeta le predicaba y ella a lo mejor tenía sus dudas, que le pasa a todo el mundo. Comenzamos en los caminos del Señor y se para un predicador aquí y te presenta una palabra que choca con tus opiniones, choca con lo que tú has aprendido desde la crianza, choca con lo que te enseñaron, y uno está en este proceso de lucha de que yo no sé realmente si creerte o no. Pero cuando yo puedo ver una vida transformada en esto que tú me estás predicando, en esta palabra que tú me estás predicando, cuando yo puedo ver el testimonio, por eso es importante que testifiquemos. Porque cuando yo doy testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, ahí la gente dice: wow, ok, déjame prestarle un poquito más el oído, porque hay poder en esas palabras. Hay algo que transforma, hay algo que restaura, hay algo que sana. Amén. Gloria a Dios. Cierro entonces con este último ejemplo. ¿Por qué una persona quisiera ensuciarse las manos? Se las ensuciaría por el deber. Tenemos el deber, así como el profeta Elías, tenemos el deber. Y nos las quisiéramos ensuciar por honrar a Cristo. Por honrar a Cristo. Y quiero que vayan conmigo a Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. ¿Estaríamos dispuestos nosotros a ensuciarnos las manos? Viendo la necesidad de frente como la vio el profeta Elías. Él pudo haber dicho: mira, yo mejor me voy porque es que yo no vine para esto. Pero no, él vio la necesidad frente a él
y dijo: yo tengo que hacer algo. Él sintió el deber, él sintió la responsabilidad. Y en Marcos capítulo 16 vemos un grupo de mujeres que estuvieron dispuestas a ensuciarse las manos por honrar a Cristo. Por honrar a Cristo. Esto es Nuevo Testamento ya. Gente que también vivían bajo la ley y que estaban en ese proceso de transición luego de haber recibido las enseñanzas de Cristo. Y de momento su maestro muere en la cruz. Muere en la cruz. Y esto implica un problema porque ellas tenían tantas expectativas. Tenían tanta expectativa de lo que Cristo iba a hacer para el pueblo de Israel. Ellos pensaban que Cristo iba a levantar al pueblo de Israel por encima del imperio romano que los estaba subyugando. Ellos tenían una esperanza de que el Mesías los fuera a restaurar de esa manera. Pero me impresiona que a pesar de que Cristo no cumplió sus expectativas, estas mujeres fueron a tocar su cuerpo muerto. Marcos capítulo 16, versículo 1. Dice: cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Y esto desde el arranque, esto a mí me impresiona, porque no fue tan solo que estuvieron dispuestas a ir a tocar un cadáver. Aún después de la frustración posiblemente o la desilusión, aún después de la angustia y la tristeza de haber perdido a su pastor, después de haber perdido a su líder, después ellas fueron y estuvieron dispuestas a preparar el cuerpo y estuvieron dispuestas a hacer una inversión. Ellas compraron las especias. Ellas estuvieron dispuestas a hacer su propio sacrificio. No, yo te ayudo, pero tú pones el dinero. Ay. Yo voy contigo, pero tú me pagas la gasolina. Ellas estuvieron dispuestas a sacar de su propio bolsillo y decir: no, aún cuando fui desilusionada, aun cuando yo tenía tantas expectativas de otras cosas, aun cuando yo pensé que tú ibas a hacer tantos milagros, aun cuando yo pienso que después de haber estado 15 años en este evangelio, después de haber estado 15 años en esta relación contigo, mi Cristo, que yo pensaba que ya tú me hubieras promocionado en el trabajo, después que yo pensaba que tú ibas ya a tener a mis hijos en una condición. Yo tenía tanta esperanza de que tú fueras a hacer un milagro en mi casa ya. Yo tenía tanta esperanza de que tú fueras a restaurar mi matrimonio. Yo tenía tanta esperanza de que tú fueras a sanar mi enfermedad. Yo tenía tanta esperanza de que tú fueras a hacer tantas cosas, Señor. Pero aún así, yo te honro tanto que yo estoy dispuesto a tocar tu cuerpo muerto. Ay. Muy de mañana, en el versículo 2, muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol. O sea que estas mujeres se sacrificaron económicamente y sacrificaron también su descanso. Se levantaron muy temprano de mañana. Se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra es muy grande. O sea, ellas fueron sin poder completar la misión. Ay. Pero no tomaron en poco. Aquí está la fe. Aquí está la fe. De que ellas se atrevieron a dar esos pasos para llegar hasta el sepulcro, sabiendo que la misión era más grande que ellas. Sabiendo que la piedra pesaba demasiado. Sabiendo que ellas no iban a poder mover la piedra. Yo no sé, pero yo tengo fe de que Dios va a hacer algo cuando lleguemos allí. Eso es fe, mi gente. Eso es fe. Yo no tengo todas las contestaciones todavía, pero tengo una visión que Dios ha puesto en mi corazón. Yo tengo una visión que Dios ha puesto en mi corazón y yo me voy a lanzar. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer cuando llegue allí, pero yo sé que yo tengo que caminar en la obediencia de lo que Dios ha puesto en mi corazón. Ay, santo. La piedra era muy grande, pero al fijarse bien se dieron cuenta de que estaba corrida. Y este es el efecto de la fe.
Es que Dios te va a sorprender cuando tú llegues. Nosotros nos detenemos muchas veces porque no tenemos las contestaciones. Pero si tú te atreves a dar ese primer paso sobre las aguas, Dios te va a sorprender allí y te va a sostener. Dios va a remover esa piedra que tú piensas que va a estar en el camino. Del paso tuyo de fe, estas señales seguirán a los que creen. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Cuando tú vayas a ese lugar, Dios va a hacer algo grande. Dios va a hacerlo. Dios va a hacerlo, pero tenemos que estar dispuestos a ensuciarnos las manos. Tenemos que estar dispuestos a ensuciarnos las manos. A nosotros nos encantan los aspectos de resurrección de Cristo, pero también tenemos que contemplar el sacrificio en la cruz. Es que una cosa no puede venir sin la otra. Es un package. Yo tengo que ir a la cruz. Y si yo voy a la cruz, si yo estoy dispuesto a tocar la muerte de Jesús, si yo estoy dispuesto que fue por el perdón de mis pecados, cuando yo estoy dispuesto a tocar la muerte de Cristo, es que yo tengo que venir dispuesto a arrepentirme. Yo tengo que venir dispuesto a ensuciarme las manos con mi propio pecado. Con mi propio pecado. Muchas veces nosotros nos enfocamos tanto en la bendición, en la gloria, en el poder de resurrección y queremos solamente orar por esas cosas, pero estamos pidiendo perdón. Estamos reclamando el poder del sacrificio en la cruz. Estamos reclamándolo para yo poder ser perdonado, porque yo necesito perdón. Yo no sé si yo soy el único pecador aquí. Yo no sé. Hoy me visita una iglesia santa. Dios les bendiga. Yo necesito janguear más con ustedes para que se me pegue esa santidad, pero yo soy un pecador. Yo necesito arrepentirme a diario. Y tú sabes que te digo un secreto, a veces par de veces al día. A veces par de veces al día yo tengo que rendirme delante de Dios, o encerrarme en el baño, o encerrarme en la guagua un momentito. Señor, perdóname. Señor, perdóname, porque yo sé que dije lo que no era. Sé que dije lo que no era. Y peor aún, dice la palabra, que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Y hay veces que viendo la necesidad y teniendo las herramientas, teniendo a Cristo, teniendo el Espíritu Santo, teniendo la palabra de Dios, y me abstengo. Señor, perdóname, porque yo sabía hacer lo bueno en ese momento y no lo hice. No lo hice porque pensaba que estaba apurado, no lo hice porque estaba afanado, no lo hice porque estaba preocupado con otras cosas, no lo hice porque estaba distraído y no me di cuenta. Pero ahora que yo reflexiono, wow, esa persona me estaba pidiendo ayuda a gritos y yo no hice nada. Señor, perdóname. Señor, perdóname. Ay, santo. Ay, santo. El versículo 4 continúa: pero al fijarse bien se dieron cuenta que la piedra estaba corrida ya. Al entrar en el sepulcro, ellas estaban dispuestas a ensuciarse las manos. Esto a mí me ministra tanto. Vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron. ¿Y tú sabes por qué no tenemos estas experiencias tan espirituales? Porque no estamos dispuestos a ensuciarnos las manos. Porque no estamos dispuestos a confrontar no estamos dispuestos a tocar estas cosas, no estamos dispuestos. Entonces, yo escucho gente que se quejan: no, porque Dios, yo quiero que tú me uses, yo quiero sentir tu presencia. ¿Para qué? ¿Para qué? Señor, yo quiero sentir tu gloria, yo quiero que tú me hagas temblar, yo quiero que tú me des nuevas lenguas, yo quiero experimentar. ¿Para qué? ¿Para usarlo como una droga? No, la gloria de Dios no es una droga. Hay gente que viene al culto porque el culto es su droga. Lo usan para recargar baterías. Vengo el domingo al culto, recargo baterías, cobro ánimo y puedo pasar la semana igualito que la semana anterior. Y después cuando llega el domingo, como ya me siento tan mal otra vez, tengo que venir a la iglesia para sentir la presencia que se mueve en ese lugar. Pero es algo en la atmósfera, no es algo en mi interior. No es algo que yo pueda reproducir en mi casa. ¿Por qué? Porque es que estoy acercándome a la gloria de Dios desde una actitud completamente equivocada. Esto no tiene nada que ver conmigo. Y te lo digo, esto no tiene nada que ver contigo.
Estas experiencias celestiales, yo sí creo que Dios quiere que tú las experimentes. Yo sí creo que Dios quiere que tus ojos sean abiertos y que tú puedas ver en lo espiritual todo el ejército de ángeles que está alrededor tuyo en todo momento. Pero eso, el mismo profeta cuando oró para que su siervo pudiera ver el ejército de ángeles, era porque estaba en batalla, era porque estaba comprometido con la obra, era porque estaban caminando en obediencia, era porque estaban sirviéndole al Señor. Y allí era porque estaban dispuestos a ensuciarse las manos con el trabajo de Dios. Y allí ellos dispuestos. El siervo se desesperó porque vio que vinieron los enemigos y los rodearon. Y el profeta le dijo: tranquilo, Bobby, tranquilo. Padre, abre sus ojos para que él pueda ver. Y yo me imagino esa experiencia cuando el siervo de momento abrió. Oh my God. Ángeles a nuestro... ¡Ay, Padre, gracias! Y se le quitó la ansiedad, se le quitó el miedo, se le quitó el temor. Él quedó nuevo, olvídate de eso, vamos para encima. Que vengan más enemigos si quieren. Por sus frutos los conoceréis. Personas que tú ves que dicen que venga lo que venga. Gente de fe que dicen que venga lo que venga, que tú los ves caminando contra viento y marea. Gente que tú los ves que dice: el enemigo me está atacando, pero yo sé que Dios me va a librar. El enemigo me está atacando, pero yo sé que Dios me va a librar. Son personas que están dispuestas a ensuciarse las manos. Y por cuanto están dispuestos a ensuciarse las manos con la obra de Dios, Dios les mantiene la visión abierta en todo momento. Y cada vez que oran, Dios a mí me revela que Él está conmigo todavía. Cada vez que yo oro, yo siento la presencia de Dios. Y cuando yo la siento, yo puedo ver en lo espiritual que yo no estoy solo. Yo no estoy solo. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién le da un aplauso al Rey de Reyes que está con nosotros en el día de hoy? Que Él no te deja solo en ningún momento. Él te libra de batalla. Aleluya. Aleluya. Oh, yo siento esto aquí. Yo siento esta palabra, pero fuerte, fuerte. Hay algo que se está moviendo aquí. Dile a la persona que está al lado tuyo: prepárate, 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 porque Dios va a desatar algo aquí. Ay, santo Dios. Ay, santo Dios. Vieron el joven que estaba vestido con un manto blanco sentado a la derecha y se asustaron. Y él les dijo: no se asusten. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, aleluya. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron, míralo. Era necesario que fueran como quiera. Ellas fueron dispuestas a tocar un cadáver. Y qué sorpresa se llevaron. Sí, por favor. Qué sorpresa se llevaron. Qué sorpresa. Ellas fueron dispuestas a convertirse en personas impuras por honrar a Cristo. Por honrar a Cristo. Ellas fueron dispuestas a tocar un cadáver. Ellas fueron dispuestas a tocar una persona muerta. Y qué sorpresa se llevaron. Entraron allí y vieron el lugar en donde se suponía que estuviera el cadáver acostado. No había nada. Estaba el manto doblado, en señal de que Jesús se lo dejó dobladito, dejándoles saber a ellos, esto es práctica judía, dejándoles saber a ellos: gracias, pero no vuelvo a comer más de esto. Gracias por invitarme, pero yo no regreso más. Ay, santo Dios, yo no regreso más en esta forma. Yo no regreso a comerme esto que me pusieron a comer aquí. Ya yo no regreso. La próxima vez que yo venga, yo no vengo para esto. Yo voy a regresar, pero no vengo a lo mismo. Yo no vengo a visitar esta casa de la misma manera. Ay, santo Dios, aleluya. Ha resucitado. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro: Él va delante de ustedes a Galilea. Vayan a decirle a los discípulos y a Pedro. A Pedro era importante, porque Pedro había acabado de... Ay, santo. Pedro, yo me lo imagino tan y tan arrepentido después de haber negado a Jesús esas 3 veces durante la noche. Yo me lo imagino llorando todavía. Vayan y díganle a Pedro que estamos bien. Tell them we're good. Tell them we're good. Dile que no se roche, dile que no se cargue, dile que no se castigue demasiado. Dile que el Señor lo está esperando en donde le dijo que iba a estar. En donde le dijo que iba a estar, dile que llegue hasta allí. Porque va a estar allí. Señor, ¿dónde tú estás? Está donde te dijo que iba a estar. Está donde te dijo que iba a estar. ¿Por qué buscan al que vive entre los muertos? ¿Por qué? Porque, ay, santo Dios.
Vayan a decirle, dile que Él va delante de ustedes, allí lo verán tal como les dijo. Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena. Y aquí yo quería llegar. Se apareció primero a María Magdalena. Esto a mí me ministró tanto. Porque no se apareció ni tan siquiera a Juan primero. Juan, que cuando tú lo lees en su evangelio, él mismo se nombra como el discípulo a quien Jesús amaba. Yo soy el que Jesús amaba. Yo soy yo. Él se daba guille del amor de Dios. Gloria a Dios. Nosotros yo creo que nos podemos dar guille del amor de Dios. Yo soy el discípulo amado. Yo soy el discípulo amado de Cristo. Pero ni tan siquiera aquel que se jactaba de tener ese amor de Cristo, ese no fue el primero a quien Jesús se le apareció. Se le apareció a la que estuvo dispuesta a ensuciarse las manos. Se apareció a María Magdalena. Se apareció a María Magdalena. Ay, santo Dios. De la que había expulsado 7 demonios. Mi experiencia con el Señor. El yo reconocer, ¿me puedes acompañar por favor? El yo reconocer la necesidad que yo tengo de Dios. Y el yo caer rendida delante de Jesús, así como lo hizo María Magdalena. Y el experimentar la liberación, el poder liberador de Jesús. Es que después de esto yo no puedo hacer más nada con mi vida que no sea honrar a Jesús. Después de yo haber sido restaurado, después de yo haber sido sanado, después que Él perdonó mis pecados, después que yo fui libre de la culpa, después que Él rompió mis cadenas, después que me levantó del lodo cenagoso, después que yo estaba tan perdido y Cristo a mí me encontró. Yo no puedo hacer más nada que no sea honrar a Cristo. Y esta mujer dedicó el resto de su vida a honrar a Cristo, a nivel de que ella estuvo dispuesta a ensuciarse las manos con un cadáver. Y a ese nivel, por eso yo comencé hablando sobre los niveles de contacto con la muerte. Porque es que el nivel lo establecemos nosotros. ¿Cuál va a ser mi nivel de contacto con la cruz? ¿Cuál va a ser mi nivel de entrega a Cristo? ¿Cuál va a ser mi nivel de disposición delante del Señor? ¿Cuánto estoy dispuesto yo a ensuciarme las manos para Cristo? ¿Cuánto yo estoy dispuesto a honrarlo a Él? ¿Cuánto yo estoy dispuesto realmente a darle? Porque es que Él me ha dado tanto, Él me ha dado todo. Él me sanó, Él me levantó, Él me restauró, Él me dio propósito. Cuando yo estaba perdido, la palabra está ministrando aquí. El Espíritu Santo está aquí tocando corazones. Gracias, Señor. Y de acuerdo a mi nivel de entrega, el nivel de contacto con la cruz, mi nivel de contacto con la cruz va a determinar también mi experiencia sobrenatural, va a determinar la respuesta de Dios a mi vida, va a determinar, hay una relación proporcional allí. Yo no puedo esperar que Dios haga tantas y tantas cosas en mi vida cuando es tan poco lo que yo estoy dispuesto a ensuciarme las manos por Él. Pero esta mujer que estuvo dispuesta a que me digan impuro, que me critiquen, que me rechacen, que me señalen, que la ley me juzgue, que me juzguen los religiosos si quieren, que me juzguen los fariseos, que me juzgue el vecino, que me juzgue mi familia, que me juzgue la gente, que me juzgue quien me quiera juzgar, que me critiquen quien me quiera criticar, que digan de mí lo que quieran decir de mí. Pero yo le debo tanto a mi Señor, yo le debo tanto a mi Cristo, yo le debo tanto a Jesús, yo le debo tanto. Yo no puedo hacer más nada que no sea vivir para honrarle a Él. Yo no puedo hacer más nada. Yo estoy dispuesto a hacer lo que sea, Señor, hasta la muerte, aun cuando yo esté desilusionado, porque yo esperaba que tú hicieras tantas cosas en mi vida. Aun cuando yo esperaba, aun cuando tú no cumplas mis expectativas, Señor, ya de por sí, con darme la salvación, ya yo te debo la vida entera, Jesús.
con darme una mansión en el cielo, con darme la esperanza, con darme la esperanza, con darme el privilegio de yo no tener que tenerle temor a la muerte. Ay, Cristo. Aleluya. ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte al Señor por eso? Santo eres, Señor. Santo eres, Señor. Yo les voy a pedir que se pongan de pie. Ya yo terminé de predicar. Esta palabra es un llamado a ensuciarnos las manos para Cristo. Que nosotros podamos decir que, Señor, realmente ¿dónde yo estoy parado contigo? ¿Dónde yo estoy parado contigo, Señor? Yo honro y agradezco las personas que se han sacrificado con nosotros este fin de semana, que vinieron viernes por la noche al culto, llegaron temprano, nos ayudaron a limpiar, nos ayudaron a preparar las áreas, ministraron, dieron apoyo a las personas que necesitaban oración. Gente que vino anoche, la segunda noche corrida, 7 de la noche, llegaron temprano también, a las 6 empezaron a servir también desde el principio. Fueron los primeros que llegaron y fueron los últimos que se fueron. Hoy gente que llega por la mañana domingo también. Y yo sé que hay gente que también van a hacer el sacrificio para venir por la noche. Y es que yo sé que Él es galardonador de aquellos que le buscan. O sea, hay una recompensa mayor para aquellos que están más dispuestos a ensuciarse las manos para Cristo. Aquellos que están dispuestos a tocar la gente que tenga necesidades, aquellos que no les da asco, aquellos que no les da asco acercarse a personas que estén en pecado, acercarse a personas que estén en necesidad. ¿Alguien puede verificar lo que está pasando allá atrás, por favor? Santo Dios. Gente que estén dispuestas a ver, a acercarnos en esas dinámicas. Romanos capítulo 6, versículo 4 dice: por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Llevemos una vida nueva. Una vida nueva. Si le servimos al Señor, que se note. Si le servimos al Señor, que se note. Pongamos nuestras manos al servicio del Señor. Digamos, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Dónde hay necesidad? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y yo te aseguro que tu pastor te puede dar una listita de cosas que hay que hacer. Hay personas que hay que visitar en sus casas. Hay gente que están llamando que tiene necesidades, que no pueden salir de sus hogares. Hay que visitarlos, hay que orar por ellos, hay que llevarles palabras. Hay gente en hogares de rehabilitación que tienen necesidad. Hay necesidad de aquí mismo en el templo hay necesidad de hacer montones de cosas. Yo te aseguro que tu pastor te va a traer una listita de cosas. Hay mucho trabajo que hay que hacer. Y yo estoy seguro que en tu casa, en tu comunidad también, en tu lugar de trabajo también. Si tú te pones a mirar en tus compañeros de trabajo dónde está la necesidad, la vas a encontrar rapidito. Rapidito vas a identificar tu compañero de trabajo que es que tú sabes que está siendo afligido. Tu compañera de trabajo que tú sabes que está librando una batalla en su casa, que está librando una batalla en su matrimonio, que está librando una batalla con sus hijos. ¿Dónde está la necesidad? La necesidad está cerca. Lo que va a determinar realmente si esa necesidad va a ser satisfecha es tu disposición, nuestra disposición. ¿Estamos dispuestos nosotros a ensuciarnos las manos? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Yo voy a orar. Yo voy a orar. Cierra tus ojos allí donde tú estás. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Padre, por enviar a tu Hijo Jesús. Porque tu Hijo Jesús murió por nuestros pecados, Señor. Murió para darnos salvación y vida eterna. Murió para perdonar mis fallas, Señor. Y tú conoces cada una de ellas, Padre, mejor que yo. Hay fallas que yo he cometido que yo mismo no me he dado ni cuenta, Señor. Pero tú conoces cada una de ellas. Y te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Jesús. Te pedimos perdón por cada uno de nuestros pecados. Te pedimos que tú nos perdones. Nos presentamos delante de ti, Señor, arrepentidos, Padre. Arrepentidos, Señor. Estamos dispuestos a tocar la muerte que posiblemente nosotros mismos estamos cargando en nuestro interior. Muerte de pecado.
Perdónanos, Señor, porque nos hemos contaminado con cosas. Nos hemos contaminado, Señor, con relaciones que no convienen. Nos hemos contaminado con lugares, Señor. Hemos permitido que personas, actividades y lugares tengan influencia sobre nuestras vidas que no es tuya, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor, si en algo hemos permitido que esa influencia forme también nuestro vocabulario. Te pedimos perdón por si en algo, Señor, las palabras que salen de nuestras bocas no te agradan a ti. Te pedimos perdón. Te pedimos que tú santifiques nuestro vocabulario. Santifícanos, Señor, para que podamos dar buen testimonio delante de todos. Santifícanos, Señor, nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de tomar decisiones, nuestra manera de conducirnos. Perdónanos, Señor, y santifícanos, mi Cristo. Ahora mismo, Señor, nosotros hacemos lo que decía en la ley allí en Números capítulo 19, que hay un proceso para la expiación del pecado. Hoy, bajo el nuevo pacto, ese proceso es el arrepentimiento y la cobertura de la sangre del Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Lávanos en tu sangre hoy, Señor. Lávanos en tu sangre y empodéranos para vivir en santidad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Para que la gente que nos rodea pueda recibir de nuestro testimonio, Señor. Para que les inspire fe, para que les podamos servir, para que cuando nosotros veamos la necesidad allí, nosotros podamos ir a atenderla y que nos podamos ensuciar las manos, Señor, con la necesidad que haya. Oh Padre, yo creo en el nombre de Jesús, Padre, que tú estás levantando una iglesia dispuesta, que tú estás levantando una iglesia, Señor, que no se deja llevar por los estigmas, que no se deja llevar por la vergüenza, que no se deja llevar por la ansiedad, que no se deja llevar por el temor, que no se deja atemorizar por los retos que vemos delante de nosotros, sino una iglesia poderosa en el Espíritu Santo, dispuesta a meterle mano a todo lo que veamos a nuestro alrededor, en donde haya necesidad, en donde haya muerte, que nosotros estemos dispuestos a meternos allí, a ensuciarnos las manos para ayudar, para restaurar, para resucitar al muerto, para levantar al caído. Oh, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Y por qué lo hacemos, Señor? Lo hacemos por honrarte a ti. Así como estas mujeres fueron dispuestas a ensuciarse las manos con tu cadáver, mi Cristo. Oh, pero qué gran sorpresa se llevaron. Gracias te damos, Señor, porque esa misma palabra la podemos recibir nosotros, que por cuanto estamos dispuestos a ensuciarnos las manos por honrarte a ti, nos llevaremos, oh, una gran sorpresa de bendición. Milagros sobrenaturales en nuestras vidas, Señor. Milagros sobrenaturales en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús tenemos la esperanza, tenemos la expectativa, tenemos la pasión. Y la iglesia de Jesucristo dice amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.